Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 1.7.10 del libro James Heer de Mecánica de Materiales, séptima edición, relacionado al tema de esfuerzos cortantes. El problema dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor máximo posible de la fuerza de sujeción C en las quijadas de las pinzas que se muestra en la figura si el esfuerzo cortante último en el pasador con diámetro de 5 milímetros es 340 megapascales? ¿Cuál es el valor máximo permisible de la carga aplicada a P si se debe mantener un factor de seguridad de 3 con respecto a la falla del pasador? Bueno, para esto iniciaremos resolviéndolo haciendo un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a observar que tendremos la fuerza cortante V, en donde se encuentra el pasador, por transmisibilidad, que recuerden que es cuando se puede mover un vector sobre todo lo largo de su línea de acción. Movemos la carga P al punto en el que observamos en el diagrama de cuerpo libre y vamos a tener que hacer momentos en algún punto del problema. Recuerden que para que se haga un momento necesitamos una distancia y que la fuerza sea perpendicular a esta distancia. Entonces nos damos cuenta que al momento de posicionar la carga P en este punto, ya tenemos la condición de perpendicularidad. El problema nos dice que hay 90 grados. Y simplemente tendremos que calcular primero la distancia L2. Además de tener la carga C en la mordaza de la pinza. Si nos vemos aquí, la carga aprieta la pelota o aprieta el tornillo. Su reacción por tercera ley de Newton tiene que ir en dirección opuesta con relación a la pinza. También el problema nos sugiere que usemos un marco de referencia, el cual tiene una inclinación con respecto de 50 grados. Y vamos a utilizar ese plano XY. Aquí lo que se hizo simplemente fue trazar un plano X', Y', pero que tiene la misma inclinación. Pero eso lo utilizaremos más adelante. Entonces, primero tenemos que calcular la distancia L2. Para eso podemos observar en el diagrama que nos brinda el problema desde un inicio, que se hace un cuadrilátero, que es el eje X, que nos marca para utilizar. Y podemos utilizar relaciones trigonométricas para encontrar la longitud L2. Así que el diagrama que utilizamos, que nos proporciona el problema, es el siguiente. Tenemos una distancia de 50 milímetros, otra distancia de 125, un ángulo que forman entre estos dos lados de 140 grados. Trazamos una línea del pasador hacia donde se está aplicando una de las fuerzas P y la otra parte del cuadrilátero será la longitud 2 con el eje con un eje paralelo a las Y. Podemos ver que tenemos ángulos rectos y podemos ver que se nos forman dos triángulos, un triángulo rectángulo y un triángulo que podemos solucionar con leyes de cosenos y senos. Así que, utilizando la ley de cosenos, encontramos la longitud 1, el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro lado menos el doble producto de esos lados por el ángulo que forman entre ellos. Metemos los datos a la calculadora y obtenemos el valor de L1, que es de 166.435 milímetros. Ahora podemos obtener el ángulo beta por ley de senos. Seno de beta sobre su lado opuesto, en este caso 50 milímetros, va a ser igual al seno de 140 sobre su lado opuesto. Despejamos a beta, 50 está dividiendo, pasa multiplicando, el seno, su función inversa sería el seno a la menos 1. Metemos los valores a la calculadora y nos da un valor de 11.134 grados. Ahora, ya tenemos beta. Vamos a arrastrar los valores de L1, que ya sabemos cuánto vale. Tenemos el valor de beta y también sabemos que el ángulo gamma más beta es igual a 90 grados. Aquí el diagrama expresa que es un ángulo recto. Despejamos al ángulo gamma y sustituimos los valores, resolvemos con ayuda de la calculadora y obtenemos que el ángulo gamma es de 78.866 grados. Ahora vemos que se hace un triángulo rectángulo con L1, L2 y gamma. Y la función trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto, que es L2, sobre la hipotenusa, que es L1, es la función seno. El seno de gamma será igual a la razón de L2 y L1. Despejamos a L2, L1 está dividiendo, pasa multiplicando,
Y ahora si sustituimos los valores numéricos, 166.435 por el seno de 78.866. Metemos a la calculadora y nos da un valor de L2 es igual a 163.302 milímetros. Entonces ya encontramos la longitud con la cual podemos hacer brazo de palanca. Regresamos a nuestro diagrama de cuerpo libre para comenzar a hacer sumatoria de momentos. Algo importante de este problema es de que, aunque se nos diga que hay una inclinación de 50 grados, nosotros no sabemos cuál es la dirección, o sea, el ángulo al que está actuando la fuerza cortante con respecto a mi eje de las X. Es por eso que lo ponemos con la variable teta. Tampoco sabemos si su dirección es correcta como la dibujamos. Eso nos lo dirá al final la convención de los signos. Pero sería un error desde un inicio decir que la fuerza V se encuentra a 50 grados. Primero debemos de encontrar el ángulo. Bueno, una vez dicho esto, hacemos sumatoria de momentos en A, que es donde está el pasador. Decimos que en sentido antihorario es positivo y comenzamos a plantear la ecuación. Recordemos que para que se haga un momento se necesitan dos condiciones. Una distancia y una fuerza que sea perpendicular a esta distancia. Bueno, observamos que la carga P gira en sentido horario, entonces va a ser negativa. Su distancia va a ser L2. Como vemos es perpendicular, entonces está cumpliendo esa condición. Más 38 la carga en C, gira en sentido horario con respecto de A y ya tenemos la distancia y la perpendicularidad. La perpendicularidad, el mismo diagrama que nos ofrece el problema, nos indica que son 90 grados los que ya existen entre la carga C y los 38 milímetros de distancia. Despejamos a la carga... Bueno, la carga, el producto de la carga P por L2 se está restando, lo pasamos del otro lado sumando y despejamos a la carga P. L2 está multiplicando, pasa dividiendo, ahora simplemente hacemos sustitución numérica, va a ser 38 en 363.302. Operamos con ayuda de la calculadora y llegamos a nuestra ecuación número 1. Que es lo que nos relaciona la carga P con la carga PC, y es de 0.2327. Ahora, seguimos trabajando, ya hicimos sumatoria de momentos, ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Indicamos cuál es nuestra ecuación número 1 y hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Con qué inclinación positiva? Bueno, todo lo que vaya para arriba, aquí como lo estoy indicando en el diagrama, va a ser positivo. Y observamos que van a existir tres fuerzas. La fuerza P, la componente de la fuerza cortante y la componente de la carga C. Hacemos la sumatoria de fuerzas. V sigue la dirección para arriba. Es el cateto opuesto el que está actuando en el eje Y. Por esas razones, seno de teta. Menos PC, coseno de 50. Porque si vemos el eje X', Y', que tiene la misma inclinación que el eje XY, vemos que la que va a estar actuando en el eje Y' es el cateto adyacente con respecto a los 50 grados. Entonces, hipotenusa y cateto adyacente es coseno de 50. Menos la carga P que actúa directo en el eje de las Y. Y eso decimos que va a ser la ecuación número 2. Ahora sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2 y llegamos a la siguiente expresión. Ahora podemos simplificar a la carga C, que termina quedando la ecuación, pues fuerza cortante seno de teta menos la carga C coseno de 50 más 0.2327. Operamos en la calculadora esta suma, coseno de 50 más 0.2327, y la carga C la pasamos del otro lado, está restando, pasa sumando. Y ahora podemos despejar a la carga C, 8.7755 está multiplicando, pasa dividiendo. Y decimos que esa es nuestra ecuación número 3. Ahora que ya realizamos sumatoria de fuerzas en X, ya realizamos sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y, ya nada más nos falta realizar la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Indicamos cuál es nuestra ecuación número 3 y procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. La cual queda PC seno de 50, indicamos cuál es la dirección positiva y es el seno porque termina siendo el cateto opuesto. La función trigonométrica que relaciona cateto opuesto y la hipotenusa es el seno de 50, más V coseno de
teta. Y eso es igual a 0. La carga P no nos genera ninguna fuerza en X porque recuerden que está actuando directamente sobre el eje de las Y. Y ahora empezamos a operar con la ecuación número 4. Sustituimos la ecuación número 3 en la número 4 y decimos que la fuerza cortante seno de teta sobre 0.8755 por el seno de 50 más la fuerza cortante por el coseno de teta es igual a 0. Hacemos esta operación en la calculadora, seno de 50 entre 0.8755 y llegamos a 0.3141 fuerza cortante seno de teta más fuerza cortante coseno de teta. Ahora, toda la ecuación la vamos a dividir entre v coseno de teta. V coseno de teta, v coseno de teta, v coseno de teta. Aquí las v's se van a ir. 0 entre v coseno de teta va a ser 0. Y seno entre coseno nos da la función trigonométrica tangente. Entonces la ecuación queda 0.875 tangente de teta más 1. Porque v coseno de teta entre v coseno de teta da la unidad. Entonces ya tenemos esa ecuación. Vamos a despejar a tangente de teta. Ya la podemos conocer. El 1 está sumando, pasa restando. 8.875 está multiplicando, pasa dividiendo y queda que la tangente de teta es la razón de menos 1 entre 0.3141. Ahora despejamos a teta. La tangente pasa como tangente a la menos 1. Aquí una disculpa, se me olvidó poner el tangente a la menos 1, pero utilizamos la calculadora. Tangente a la menos 1 y nos da que es un ángulo de 48.814 grados. El signo simplemente nos está indicando la dirección que lleva la fuerza. Quiere decir que como la supusimos en un inicio estaba mal, pero pues eso ya simplemente es cambiar la dirección. Ahora, sabemos que la fuerza cortante es la razón el esfuerzo cortante es la razón entre la fuerza cortante sobre el área. En este caso se considera como pasador simple porque pues nada más hay una superficie en contacto. Por ese motivo no está dividido entre 2. También sabemos que el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Si nosotros sustituimos el área en el esfuerzo cortante, queda la siguiente expresión. Si operamos con ley del sándwich, llegamos a que el esfuerzo cortante es 4 veces la fuerza cortante sobre pi diámetro al cuadrado. Y si ahora despejamos a la fuerza cortante, llegamos a esta expresión. Pi diámetro cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, recordemos que la carga C, la ecuación 3 nos relacionaba la carga C con la fuerza cortante. Simplemente sustituimos la fuerza cortante en la ecuación número 3. Y llegamos a la siguiente expresión y todos estos ya son datos que nos brinda el problema. Nos da el esfuerzo cortante, nos da el diámetro del pasador y ya calculamos el ángulo de teta. Entonces ahora simplemente sustituimos en la calculadora. Recordar que debemos de tener la congruencia de unidades. 340 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado es el esfuerzo. Pi, 0.005 metros es el diámetro. Por el seno de 48.814 sobre 4 por 87.55. Se dan cuenta que ya no puse el signo de teta porque a final de cuentas yo solo requiero la magnitud de la carga C. Entonces operamos en la calculadora y llegamos a la respuesta del problema, lo que nos pide en el primer inciso, que nos dice calcular la carga C máxima que se puede aplicar sin que se quiebre el pasador. Entonces la carga C es de 5.738.56 newtons. Ahora tenemos que calcular el siguiente inciso que nos dice que calculemos la carga P si hay un factor de seguridad de 3. Recordemos que el factor de seguridad es la carga última sobre la permisible. Despejamos al esfuerzo permisible y llegamos a esta expresión. Sabemos también que los esfuerzos son la carga cortante sobre el área. Y el último igual será la carga cortante última sobre el área. Las áreas a final de cuentas van a tener el mismo valor, entonces se van a la unidad y queda carga permisible es igual al esfuerzo cortante último sobre factor de seguridad. También ya en pasos anteriores habíamos dicho que el esfuerzo cortante es igual que la carga cortante es igual al esfuerzo cortante por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto lo sustituimos en la ecuación de carga cortante permisible y llegamos a la expresión de que la carga cortante permisible va a ser igual a el esfuerzo último por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el factor de seguridad.
Ahora recordemos que la ecuación número 3 nos relacionaba la carga C con el esfuerzo cortante. Ahora vamos a calcular la carga C permisible. Sustituimos la carga cortante permisible en la ecuación número 3 y llegamos a la siguiente expresión. Ahora simplemente metemos los valores, sustituimos con los valores numéricos que son los mismos del problema anterior. En esta ocasión simplemente se le agrega el factor de seguridad que es de 3 y calculamos la carga C permisible que es de 1912.85 newtons. Y recordemos que la ecuación 1 nos relacionaba la carga P con la carga C. Y como nos pedían la carga permisible, por eso tuvimos que calcular la carga C permisible. Sustituimos los valores de la carga C permisible en la ecuación número 1 y llegamos y metemos los valores a la calculadora y obtenemos el valor permisible de P cuando hay un factor de seguridad de 3, el cual es de 445.12 newtons. Y así llegamos a la solución del problema. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, los dejan en la caja. Eso sería todo. Hasta luego.